Buenos días por la tarde ya. Estamos a domingo, día 19 de enero, ¿vale? Ha sido un fin de semana súper intenso. He estado haciendo un montón de cosas. Me ha cundido un montón, pero es verdad que no he podido grabar muchos vídeos, ¿no? Quería aprovechar un rato hoy, ¿vale? Para trabajar un poquito en el último proyecto que he estado haciendo, el conversor de moneda, dejarlo ya terminado. Contaros también alguna cosa sobre GitHub y quizá plantear alguna posibilidad para el futuro, ¿vale? De proyectos y temas de estas, ¿vale? Entonces, esa es un poco mi idea de hoy. Vamos a ello directamente, vamos al lío, ¿ok? Lo primero de todo, os voy a hablar, porque vamos a empezar revisando una pull request, pero antes de eso os voy a hablar de mi GitHub, ¿vale? Que siempre lo pongo en la descripción, pero me da la sensación de que no todo el mundo lo conoce, supongo que no todo el mundo mira las descripciones y tal. Tenéis el enlace y sobre todo que todos los proyectos que veáis que hago los tengo en mi GitHub completamente abiertos, ¿vale? De hecho, en la mayoría, incluso por ejemplo Cash Flights, este de aquí, que fue el último que terminé en el canal, pues me molesté de incluirle la licencia para que estuviera aquí. Intento también documentarlos un poquito, o sea, tampoco demasiado, pero meterles algún readme, alguna cosita así. Lo que sí que lo suelo hacer al final, cuando está el proyecto terminado, ¿vale? Y eso es algo que alguno de vosotros me habéis preguntado, del estilo, ¿no los documentas? A ver, sí que los documento en el sentido de intentar explicar pues qué es el proyecto, qué hace, qué tecnologías usa, pero lo intento hacer cuando se termina el proyecto, ¿vale? Entonces eso, que sepáis que lo tenéis aquí, que podéis cotillear literalmente cualquier cosa, y si veis algún proyecto, alguna historia que os interese por lo que sea hacer un fork, un pull request, etcétera, etcétera, pues podéis hacerlo también, ¿vale? Nada, de hecho, este por ejemplo, para los que tengáis curiosidad, este de aquí de IA Big Data es el repositorio que estoy utilizando para mi curso de especialización de este año de inteligencia artificial y Big Data. No es que tenga, ahora mismo no tiene nada, no tiene ningún tipo de proyecto, pero sí que por ejemplo los que tengáis curiosidad de saber pues qué tipo de ejercicios se hacen, pues aquí por ejemplo tenéis cosas con R, que es el lenguaje de programación que utilizo en el curso sobre todo, y aquí pues por ejemplo tenéis esto de reconstrucción de archivos, es una de las últimas cosas que estamos haciendo, que bueno, analizas un archivo con datos tipo CSV para que os hagáis a la idea, ¿no? O el que sea, y ves qué proporción de ellos son datos erróneos, y si está por debajo de un umbral razonable, pues reconstruyes esos datos analizando primero el tipo de distribución que siguen los datos que sí que tienes, ¿vale? Y después, que eso lo haces aquí con este KS test, y después simulando ese tipo de distribución. Aquí por ejemplo pues haces un KS test para determinar el tipo de distribución, lo comparas con una distribución normal, en este caso el resultado de este test verificaba que los datos estos siguen una distribución normal, y más adelante pues los simulas, ¿vale? Esto estaba por aquí, y más adelante lo simulas haciendo una muestra con la distribución normal, etcétera, etcétera. En fin, que no me quería enrollar con esto, pero simplemente que sepáis que podéis cotillar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y preguntarme al respecto y ese tipo de cosas, ¿vale? Y todo esto venía porque me salió la alerta el otro día de que volví a tener en este proyecto de conversión de moneda una pull request, ¿vale? De alguien que le había animado, que le había, apetecido. Es que ha sido un día súper intenso, oye. Ya, este chico, Dani, que me ha escrito, dice, mira, me motivé pero no lo hice, luego vi que te hicieron uno y me motivé. Y, tío, la verdad que me hizo mucha ilusión, sobre todo cuando leí esta primera frase de aquí de añadí el peso colombiano porque soy colombiano, y me pareció tremendo, chico. O sea, hacedlo, de verdad. Si hay alguno de vosotros que sea, es que de donde sea, me da igual. Como si sois, yo que sé, de Australia, que es el país más lejano, ¿no? de España. Pues meted también el dólar australiano, tío. Aprovechad para hacer una pull request, que así yo creo que lo aprovechamos todos. Luego este chico también volvió a cambiar un poco el archivo, ahora los vamos a revisar. Volvió a cambiar un poco el archivo de sistemas de la API, y no sé si algo más. Entonces vamos a revisarlo así rápidamente, pero me gustó mucho esta pull request por su mensaje sobre todo. Y entonces nada, esta es la parte en la que sustituye esto. Sí que es verdad que la legibilidad, yo no sé, yo creo que es más legible la versión anterior, siendo sinceros. Sí que esto es una estructura que yo creo que se asemeja más a lo que suele ser JavaScript. Normalmente no lo sé, o sea, esto es hablar sin saber, al final pues soy muy junior, me falta mucho conocimiento,
pero es un poco más lo que yo creo que se acostumbra. Pero sí que es verdad que él tiene muy buenos puntos en cuanto a que si tú haces dos promisol no es muy eficiente, ¿vale? Es mejor hacerlo solo en uno. Entonces, esto es lo que él hace. Esto de aquí, de hecho, sí que no me gusta, esto que estoy viendo aquí. Bueno, pero es que antes lo teníamos declarado igual. Esta URL tendría que estar declarada como una const arriba o en otro archivo o algo de eso, pero bueno, no pasa nada, antes lo teníamos igual. Entonces, yo creo que lo voy a meter tal sin más. Aquí es verdad, también lo comentaba, que reestructuraba esto del gráfico, lo limpiaba un poquito, ¿vale? Que al final es un poco lo mismo, pero de otra manera. Ah, mira. Hostia, qué curioso. Vale, y claro, sí, es verdad, es verdad. Es que esto lo comentaba también. Vale. Y aquí y esto es lo de aquí, que os animo que hagáis todos, que metía la moneda del peso colombiano, ¿vale? Entonces, la verdad que me había gustado mucho su pull request por eso. No sé, como que me hizo mucha ilusión su mensaje, de verdad. Vale, aparte de revisar un poquito de eso, también vi algunos comentarios, que aunque parezca que no, yo os leo, ¿vale? Lo que pasa que no me da la vida para, para estar a todo. Vi algunos comentarios que me habéis estado haciendo esta semana y la semana anterior también sobre cosas técnicas que yo suelo hacer y cómo se deberían hacer y tal. Y aunque parezca mentira, yo lo agradezco mucho, ¿vale? Hubo comentarios que me hicisteis del tipo que use Git a través de la consola, ¿vale? Que es algo que sí que es verdad que suelo hacer, de hecho me resulta más fácil y más cómodo, sobre todo porque si te acostumbras a usar Git a través de la consola, te puedes cambiar de entorno y te da cualquier cosa, que eso te da igual. Que eso, por ejemplo, a mí me ha pasado, en el trabajo utilizamos Visual Studio, y yo justo había coincidido que hasta ahora no había trabajado con Visual Studio con un proyecto remoto a través del IDE y tal, y como que se me ha hecho un poco, que no pasa nada, que lo aprendes en un día o en 2 días a moverte un poco y ya está, pero que es verdad que se me hace raro la visualización, o sea, el primer día se me hizo como rara la visualización que tiene Visual Studio sobre las ramas y eso, ¿no? En plan, es lo típico que te tienes que acostumbrar. El primer día pues lo ves un poco y lo aprendes y ya está. Pero bueno, entonces sí que es algo que entre comillas hago, lo de usar Git a través de la consola, pero aún así es algo que me queda mucho por aprender. Sobre todo tema de resolución de conflictos y todo eso, ¿vale? Y luego, otro comentario que también vi de Git bastante es que me decíais lo de que lo suyo es que hagas un Git fetch para recoger los cambios y poder probar en local antes de pues, aceptar el merge y todo esto. Tenéis toda la razón, o sea, más razón que un santo. No lo voy a hacer porque no tengo tiempo, de verdad. O sea, voy muy mal de tiempo esta semana. El fin de semana que viene seguramente va a ser igual. El fin de semana que viene seguramente va a ser igual. Me falta tiempo para todo. Pero os escucho. Lo que quiero decir es que os escucho. La idea es muy buena. De hecho, a mí una de las cosas que me gustaría empezar a hacer en mis proyectos y nunca hago es lo de tener una rama de desarrollo y luego una rama, vamos a decir, pues main y de hacer los desarrollos en desarrollo y luego pues mergear con main, etcétera. Pero nunca termino haciendo. Y otra de las cosas que me habéis estado diciendo mucho esta semana fue por un comentario que hice yo revisando la pull request, la pull request de la semana pasada, que el chico en cuestión de la semana pasada, no me acuerdo del nombre, la verdad, lo siento, había hecho cambios para declarar algunas variables como const y había puesto algunas cosas como const y tal, y recuerdo que específicamente había declarado como const un array y yo tenía la duda de en plan, hostia, ¿cómo puede ser que declares un array como const pero luego lo estés modificando? Y muchos me lo explicasteis ya en profundidad que claro, no estás modificando el array, estás modificando el contenido del mismo y lo que es constante es la referencia al array, por así decirlo, ¿vale? La verdad que me disteis unas explicaciones tremendas, o sea, hay algunos comentarios que me dejasteis que son para enmarcar o sea, pero poniéndome ejemplos de por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera, o sea, tremendo, brutal. Algunos de vosotros, no sé si sois profesores, pero deberíais serlo. Y también, bueno, hay un tema que yo noto que me falta mucho y que muchos
que seáis pues o programadores principiantes o programadores junior o programadores en vuestro tiempo libre, como lo queréis llamar, os faltará, que es el tema de buenas prácticas, que yo es lo que más noto. Tú puedes estar programando en tu casa, que si no tienes un input de otra gente y estás trabajando en un proyecto con otra gente y estás trabajando con gente que sepa, no vas a tener esa parte de buenas prácticas. Entonces, ya lo habéis visto y muchos me lo habéis comentado. Yo declaro todas las variables con el let y me quedo más ancho que largo. O sea, de verdad, yo hago pum, let, ya está. No es así como se trabaja y no es así como se tendría que trabajar, ¿vale? Entonces, voy a intentar, no prometo nada y seguiréis viendo que me va a costar, voy a intentar lo de verdaderamente empezar a usar el const y tal y cual, porque ya no es, o sea, es buenas prácticas, pero hay veces que cuando tú dices buenas prácticas es como que parece que no sirvan para nada, y no, es que hay un motivo para usarlas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Sin más, es que me habéis estado diciendo muchas cosas estos días y aunque yo intento responder, la verdad que me cuesta muchísimo, ¿vale? Dicho esto, vamos a aceptar la pull request. Ya digo que me ha hecho bastante ilusión, sobre todo por el mensaje este de añadir el peso colombiano porque eres colombiano. Dani, me parece tremendo, ojalá todos lo hagáis. Además, animaros también porque, quiero decir, yo qué sé, si es que mis proyectos son como muy sencillitos. Lo digo porque yo alguna vez veo proyectos de open source y tal y pienso en intentar hacer algún commit, alguna colaboración en ello y digo, guau, es que es tremendo, es que es súper difícil de entender. Pero mis proyectos, en cambio, considero que son muy, muy asequibles, ¿vale? ¿Vale? A ver, un segundo. Dice, me puse a buscar algo de debate sobre el uso de await con bloques try-catch versus then y catch. Parece que hay una gran preferencia por await. Esa no es mi posición. Creo que este artículo... A ver... O sea, no vamos a leer ahora mismo el... no vamos a leer ahora el artículo de Medium. No os voy a mentir, pero podría ser interesante. Async await suele hacer el código más complicado, no menos. Vale, o sea, pero si la diferencia resulta en lo fácil o difícil de leer, lo legible que sea, a mí me da un poco igual. ¿Vale? Async await lets you write asynchronous code like it is synchronous. Eso es completamente cierto. Es verdad que mucha gente, y yo me incluyo, solemos abusar del await para recoger ese código asíncrono, convertirlo en síncrono porque es lo que estamos acostumbrados y nos resulta más fácil. Y entonces te evitas la complejidad, entre muchas comillas, de la sincronía, pero pierdes las ventajas de la sincronía, ¿no? Es un poco... es eso. Y es lo que te está diciendo aquí. El código síncrono puede ser más fácil de manejar, pero, claro, el código síncrono no es asíncrono. ¿Ves? Esto te habla de completamente síncrono. Aquí le metes el await. Y aquí compromises. Es que la estructura del then me gusta, pero no termino de entender. O sea, si por ejemplo... porque no lo he practicado mucho, ¿no? Quiero decir, si yo tengo este then y luego le quiero meter un catch a este then por si tiene un error, pero al mismo tiempo este then luego quiero que tenga otro then, ¿cómo escribiría toda esa estructura? ¿Sabes? Es un poco mi duda, o sea, no termino de entender. No lo sé, no sé si aquí me habías puesto algún ejemplo, Dani, que justo sucediera eso. Es que me falta práctica con ese tipo de encadenamiento, que además me parece que es un encadenamiento como muy típico de JavaScript. ¿Ves? Mira, justo aquí lo tiene. Tiene este then que encadena otro then justo después, que llega hasta aquí y le mete un catch. Vale. Es que me gusta este encadenamiento porque creo que aprovechas mucho más y este medio va por aquí y yo la verdad que estoy de acuerdo contigo, creo que aprovechas mucho más las ventajas del código asíncrono.
No sé si en comentarios habrá gente que esté de acuerdo, gente que no. Igual hay alguno de vosotros que tiene más experiencia y no esté de acuerdo, pero bueno. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, este pavo te habla de que puedes paralelizar, hacer paralelamente esas dos llamadas. El save, entonces utiliza un promisol. Claro, utiliza un promisol, sí, porque tiene todo el sentido. Es que es algo que tengo que profundizar mucho más en las promesas de JavaScript y aprovechar toda esa parte asíncrona. De hecho, por ejemplo, cuando trabajáis con páginas web se suele utilizar muchísimo la sincronía para que el usuario no esté bloqueado en una página y tal, ¿no? Es... ¿Vale? Vamos a ver qué dice. Es que, joder, no, espero que no sea muy largo. La verdad que no tenía ninguna intención de leer pero está interesante. Si queremos aprovechar las ventajas de la paralización de la sync await, tenemos que utilizar promesas igualmente. Claro, declara esta función como asíncrona y le mete un await promisol. ¿Vale? Mira, y aquí te habla del error handling, o sea, de cómo manejar errores. Si lo haces de forma síncrona, le metes el try catch, ¿vale? Y con el async await, ¿vale? Le ha metido también el try catch. Yo tampoco es que sea particularmente fan del try catch. Cumple su función, obviamente lo usas y está muy bien para manejar errores, pero eso. Mira, ¿ves? Este tío lo dice. Hay una razón por la cual no suelen ser patrones que realmente utilicen el try catch en muchos sitios de JavaScript. Hostia, esto yo no lo sabía, ¿eh? En otras palabras, el mismo código será más lento en JavaScript cuando esté metido en un try catch que no, aunque no tenga ninguna posibilidad de lanzarlo. Esto yo no lo sabía. Bueno, aquí esta misma persona te dice que seguramente ni siquiera va a importar. Pero bueno, ves, y este te usa el then y te usa el catch. Vale. Callback hell in the promise chain it's because folk didn't realize promises act like an indefinitely deep flat map. Vale, esto me interesa, ¿ves? Esto es lo que yo digo, que creo que es muy propio de JavaScript un encadenamiento excesivo que termina haciendo el código muy elegible. Yo creo que esto es como muy típico de JavaScript. Y esto es un ejemplo, ¿no? En plan, el pasar de uno a otro. Tampoco sé si esto se me hace muy legible, ¿eh? También te digo, quiero decir, tienes aquí un lots of async. A ver, esto está hecho a propósito, ¿no? Pero tienes aquí una función anónima que es directamente un fetch de algún sitio. Cuando devuelves el fetch, ejecutas esta función que encima es un JSON, que esto ya te devuelve una promesa, pero es que encima, en caso de que no sea un resultado ok, te hace una promesa también rechazada, promise reject. Oh, wow. Esto tendría que ver exactamente qué es y tal, pero bueno, tienes este result JSON y entiendo que este then vaya con el results JSON. Sí, yo entiendo que sí. Entonces te hace el then, que es un items find. Items es un objeto. Items es un objeto. JSON find JavaScript. ¿Esto te devuelve una promesa? No, esto no te puede devolver una promesa. No, devuelve el primero. Se me hace un poco raro, pero bueno.
Vale, te hace el find, te devuelve esto de aquí. Esto te mete un then, que a mí se me hace un poco raro porque yo pensaba, no sé si, no sé, pero bueno. Te hace un then que te vuelve un URL, vuelve a hacer un fetch, entonces te vuelve a hacer un then. Te vuelve a hacer lo mismo el result ok, te vuelve a hacer la misma promesa con el JSON si el result es ok. Si no, te rechaza la promesa y si no, te vuelve a hacer un data name. Encadenamiento, sin más. ¿Ves? Y aquí es la diferencia de una y otra. Vale. Pues sí, la verdad que estoy un poco de acuerdo contigo. No voy a mentir. Esto lo que pasa que es verdad que es densito de leer, pero al final tiene sentido. O sea, tienes aquí las queries, que es lo mismo, es el array que luego vas a meter en el promise all, y de hecho vas a tener el catch. Y las queries lo que es un array con el interval. ¿El interval este lo habíamos declarado por aquí arriba o es...? ¿Qué era el intervalo este? Vale, porque el intervalo era el que metías. El intervalo era el número de días. Entonces, declaras el array con el número de días como longitud. Haces el fill para que... El fill entiendo que es para llenar las posiciones del array. No sé, podría leerlo. Lo pasas al map, le metes cada uno de estos, bla bla, toString, split, eso es lo que ya teníamos. Haces un map para cada date. Le metes la esta map con la URL, ¿vale? Ah, vale, o sea... Hostia, qué guay esto, en realidad está todo guapo, ¿eh? Lo conviertes en un mapa en el que en cada posición le metes, digamos, la fecha que vas a hacer, y luego para cada fecha de esas conviertes eso en la URL que vas a llamar, y luego para cada URL de esas haces el fetch, que entonces es cuando lo pasas a JSON, que después es cuando ya pasas realmente al rate este tal, y terminas devolviendo esto de aquí. Hostia. Tío, yo la verdad que cuando leo alguno de los códigos de alguna gente, digo... Porque soy capaz de leerlo y entender lo que estás haciendo, sobre todo porque al final yo soy quien ha escrito, digamos, la función original, ¿no? Entonces, soy capaz de saber lo que estás haciendo, pero a mí no se me hubiera ocurrido ni de lejos. ¿Vale? Te voy a dejar por aquí... O sea, es merge... Confirm merge. ¿Y cómo se hacía lo del close with comment? Vale. Entonces si me vengo aquí al code. Vale, contributors 2. Vale, esto es lo que quería ver porque con el otro pull request no me salía aquí el nombre del chico. Supongo que será por alguna cosa que tiene de privacidad y tal. Pero qué ilusión me hace tener proyectos en los que haya participado otra gente. Entonces, vamos a ver aquí. Me debería salir un commit, efectivamente, porque hemos hecho ese merge. Y aquí en repositories deberíamos tener el exchange con el refactor. Vale. Vamos a traernos aquí los cambios. ¿Qué cambios tenemos aquí, por cierto? Ah, hicimos el index Android. Vale, pero esto no debería entrar en conflicto igualmente. Si quiero hacer un pull, me dirá... ¿No me pide que comite primero? No. Vale, pero igualmente, como digo, al hacer el pull no me debería entrar en conflicto con lo que tenemos, ¿vale? Entonces ya hemos hecho el pull. Y aquí debería poder hacer npm run Android. ¿Vale? A ver si se ejecuta. Y mientras esperamos un poco, pues yo qué sé, ¿vamos a hablar de alguna cosa o qué? Vale, estoy esperando esto. Os había mencionado antes lo de que mi intención es terminar este proyecto. A ver, cuando hablo de terminar este proyecto, hay como 20.000 cosas que me gustaría hacerle, pero considero que ya está. Tampoco es un ejercicio que quería hacer para volver a trabajar una vez más con APIs. Quería trabajar con gráficos, con algún componente que utilizara gráficos, tanto en web como en móvil. O
Hostia, tengo una cara hoy particularmente horrible, lo siento mucho. Entonces eso era un poco una excusa para trabajar con ese tipo de componentes y tal. Al final el proyecto en sí, entendedme, es un conversor de monero. No es una aplicación que me vaya a cambiar la vida ni nada de eso, ¿vale? Entonces lo voy a dar un poco por terminado. Lo que me gustaría hacerle sería cambiar el layout en la versión de móvil para que se vea bien, que es lo que me gustaría hacer hoy, pero ya veremos si lo consigo. Y seguramente lo daré por terminado. Me haría mucha ilusión que sigáis haciendo pull request, metiendo vuestras monedas y tal. Intentaré también hacer, no sé si podré hacerlo hoy, en algún momento me gustaría hacerlo, escribir un README, un documento en el que explique un poco el proyecto así en términos muy generales de qué tecnologías utiliza, cuál es la API que utiliza, la llamada que hace, etcétera, para que podáis entenderlo un poco. Y si alguno de vosotros quiere seguir añadiendo las monedas, pues que veáis cuál es el listado de monedas que te devuelve la API y que podáis meter el que queráis. Yo en su momento hice como, no sé cuántas metí, creo que metí 10 en un principio y ahora este chico pues ha metido también la de Colombia, que serán 11, pues si queréis meter las vuestras, adelante, ¿vale? ¿Y qué me gustaría hacer en un futuro? Pues a ver, tengo ideas. Yo había pensado en algún momento en hacer una página tipo portfolio. No es el proyecto que más ilusión me haga, pero me parecería útil. Sobre todo en el sentido de que ya empiezo a tener, pues yo que sé, 2, 3, 4 proyectos hechos que realmente me gustaría enseñar y explicar un poco. Y aunque al final tengo mi GitHub y en mi GitHub todo eso se puede ver, sé que hay mucha gente que no va a ir repositorio a repositorio mirando todos. Y además yo soy de tener, creo que tengo 35, ¿sabes? En plan, sin sentido, que es que no me gusta luego borrarlos, los dejo por ahí, tengo cosas que están medio vacías que no tienen ningún sentido, ¿sabes? Entonces tener, digamos, pues un portfolio hecho en el que te aparezcan mis proyectos sin explicación y puedas ver pues los más recientes o los más interesantes o lo que sea. Quizá pues que tengas una parte que te hable de mis estudios o de mi trayectoria profesional o lo que sea. No lo sé, ¿vale? No sé muy bien exactamente cómo lo haría. Sé que precisamente mi DoDev, ¿vale? Que doy por sentado que si me estáis viendo vais a entender el español y vais a formar parte de la comunidad hispana, más o menos. Entonces voy a dar por sentado que lo conocéis. Mi DoDev tiene bastantes vídeos y bastantes series hablando de portfolios, analizando portfolios de la gente, dando sus consejos sobre portfolios, etcétera, etcétera. Entonces, muy seguramente revisaré alguna cosa que tiene hecha él, porque al final es una persona con mucha experiencia y mucho conocimiento, para saber un poco qué es lo que él aconseja y qué es como él lo hace. Y luego, aparte, conozco también, hay un chico, creo que es estadounidense, pero me puedo estar equivocando. Sé que es de habla inglesa y juraría que es estadounidense, pero puede ser, yo que sé, cualquier otro sitio, porque yo soy terrible con eso. Que hace también muchos roast de portfolios. Y ha habido algunos que ha enseñado en su canal que son locuras completas de gente que es, vamos, espectacular, o sea, increíble. Entonces, es algo que me gustaría hacer, tener un portfolio personal. ¿Qué pasa? Que tengo muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo algo de tiempo los fines de semana para hacer, pero no sé si voy a tener el tiempo como para verdaderamente hacer una reflexión intensa sobre cuál quiero que sea el diseño de mi portfolio y cómo quiero que sea y la interacción con el usuario. Pues no sé si voy a poder. Entonces, es un proyecto que quiero tener, pero no sé hasta qué punto podré hacerlo. Luego, me gustaría mucho en algún momento, no sé si lo llegué a decir, me gustaría mucho hacer un proyecto con TensorFlow, ¿vale? TensorFlow es una librería gratuita, full libre, que puedes utilizar para crear y utilizar redes neuronales, ¿vale? Está pensada en un principio estaba pensada para utilizar con Python, creo que se creó para Python, pero a día de hoy se puede utilizar también con JavaScript, entre otras cosas, que sin más, por comodidad, pues podría estar muy bien y hacer alguna cosita con eso. De hecho, en el curso yo se lo mencioné a uno de mis profesores y le dije, oye, a mí me gustaría mucho hacerlo. Y el tío la verdad que se animó y dijo que podríamos hacerlo también en clase. Entonces no sé si será verdad o no, si llegaremos a hacerlo, pero podría estar curioso. ¿Qué haría con TensorFlow? Pues sinceramente a mí ahora mismo me gustaría hacer algún jueguito tonto, tipo el Snake mismamente,
programar un Snake y que sea la red neuronal la que juegue al Snake. Me parecería que podría ser interesante. No sé si lo haré, ¿vale? No sé si lo haré o no, pero podría ser interesante. Esa es otra idea de proyecto que tengo. También algo que en algún momento haré, sé que en algún momento lo haré, pero no creo que a corto plazo, será un pequeño jueguito. Me haría ilusión tener un pequeño jueguito hecho. Pero vamos, eso habrá tiempo en el futuro sin ningún problema. Y no sé, y luego hay proyectos de estos como los que estaba haciendo de conversor de moneda, de cosas con mapas, etcétera, que siempre hacen, no sé si ilusión, pero siempre son proyectos de los que vas a aprender alguna cosa, ¿vale? Vamos a ver si se ha ejecutado ya esto. Yo creo que no se ha llegado a compilar, ¿no? Yo creo que no se ha llegado a compilar, a ver. Vale. Que no he cambiado la pantalla, pero estaba mirando esto. Vale, ya se está cargando. Entonces, pues eso. Y también me gustaría mucho, que es algo que cada vez le doy más vueltas, participar en algún proyecto open source. Y hay algunos que he visto, que conozco. Dios, tengo la oreja súper roja. Que bueno, podrían estar bien. El problema de los proyectos open source, cuando hablamos de proyectos grandes y conocidos, ¿no? En plan, si te vas, yo que sé, a escribir, a colaborar en Linux, quieres hacer código fuente para Linux. El problema es que vas a perder muchísimo tiempo en entender el proyecto, porque van a ser muy grandes, etcétera, etcétera. Y que luego, muchas veces, el proceso desde que tú haces un desarrollo hasta que puede estar mergeado es bastante complicado. Depende mucho del proyecto. En el caso concreto de Linux, por cierto, os recomiendo que leáis la página de GitHub, el repositorio de GitHub oficial de Linux. Os recomiendo que lo leáis porque es una maravilla, es espectacular. Y el proceso en concreto para colaborar con lo que es el código fuente de Linux es horrible. O sea, tienes que hacer tu fork, tienes que hacer tu desarrollo, etcétera, etcétera. Y tienes luego, si no me equivoco, si no lo han cambiado, tienes que por correo electrónico enviar los archivos a una dirección en concreto en la cual eventualmente, y tienes que describirlos, etcétera, etcétera, y todo eso, en la cual eventualmente lo revisarán, puede que ni siquiera te contesten y lo rechacen, pero si lo revisan y les parece bien, puede que hagan algún cambio o que te digan de hacer algún cambio, y después de todo eso se lo terminan mandando a Linus Trovald, porque si no me equivoco es él el que termina aceptando todas las PRs. Eso es lo que creo que tengo entendido, puede estar súper equivocado, y eventualmente puede que hagan un commit en el que aparezca tu código, pero estamos hablando de que pueden pasar 2 meses desde que tú hayas mandado algo hasta que termine el proyecto. Me parece una locura tremenda, pero bueno, sin más, es un caso extremo. Vale, mira, ya tengo aquí el código, el proyecto, ¿vale? Tenemos aquí todo. Entonces, así es como se ve. Vale. Y no se tendría que estar viendo así, se está viendo mal. A ver. No me enseñes los cambios, quiero que me enseñes simplemente el código como tal. ¿Qué fue lo que terminamos haciendo? Heading size, text, vstack. Ah, porque esto lo cambia al final, ¿verdad? Y metemos un graph. ¿Pero me deja hacer scroll hacia abajo? No me deja hacer scroll hacia abajo, a ver. Y se cambia aquí de moneda. Es que mira cómo se ve esto, ¿eh? Es que son problemas de interfaz, básicamente. Sí que es verdad que el texto me parece incluso más legible en móvil que en web. Pero bueno, vale, a ver si meto aquí un 5. Hostia. O sea, pero es que no se lee esto. ¿Y por qué no se lee? Hostia, pues eso está mal. Y el gráfico tampoco sale. Vale, buenas tardes, buenas noches ya. Estoy aquí con mis baby hairs, estos o como se llamen. He apañado esto, no sé qué habréis visto, qué no habréis visto, pero bueno, he apañado esto. Así es como se está viendo ahora mismo la
la aplicación he corregido un poco el layout y tal, ya se está mostrando el gráfico correctamente, he tenido que cambiar alguna cosita. De hecho, dejadme, vamos a probar una cosa ahora mismo en directo, ¿vale? A ver si esto funciona como estaba funcionando en el otro lado. No, vale, fijaros lo que pasa aquí. Si yo pongo este date, el gráfico me lo ordena en el orden inverso. Supongo que por algún tema de alfabético o lo que sea, ¿vale? Entonces lo cojo con la X en vez de con el date. Esto lo estoy mencionando porque es uno de los problemas que me ha hecho perder bastante tiempo. Y en cambio en la versión web de la aplicación, cambio la vista así, en la versión web de la aplicación, aunque lo coja con el date, que aquí lo veréis en el graph web, aunque lo coja con el date, me lo ordena correctamente, ¿vale? No me preguntéis por qué, son, supongo, cosas de la librería, diferencias entre la Victory y Victory Native o algo así, no sé por qué, pero es una de las cosas que me estaba rayando. Y otra de las cosas que me estaba rayando también, por la cual no se me estaba renderizando el gráfico, era porque aquí, si tú metes un comentario, ¿vale? Un console log, aunque solo has metido un comentario, por así decirlo, ¿no? O sea, en un principio esto no tendría, entre comillas, por qué fallar, creo yo, o sea, con mi entendimiento de tal. De hecho, si tú lees la documentación aquí en Victory Native Cartesian Chart, juraría que en el ejemplo que te dan, ¿ves? Aquí hay un comentario metido. Y creo que este comentario te falla. No, bueno, pues este comentario no. Pero con comentarios y cosas así me estaba fallando. Entonces, pues bueno, es otra de las cosas que me ha hecho perder bastante tiempo y cositas. Es lo típico de tienes que acostumbrarte a trabajar con la librería. Entonces simplemente he conseguido que finalmente renderice. He ajustado un poquito las anchuras de la aplicación y todo esto. Sí que personalmente hay alguna cosa que me gustaría, porque por ejemplo este exchange de aquí arriba, que esto viene del index Android, creo. Exchange provider, puede ser. Exchange, margin bottom, habría que meterle un margin top, por ejemplo, también de 3, para que haya un poquito de espacio con la parte de más arriba. Sí, un poquito algo así. Y alguna cosa como, por ejemplo, me molaría que el nombre se quedara fijo, ¿no? Y esto fuera como un menú y así pudiera ser más visual y tal y cual. Pero bueno, lo voy a dejar así. Este proyecto lo voy a dar, entre comillas, por cerrado, aunque no, porque hay otra cosa para corregir. Aquí ya estáis viendo que este componente está fallando, porque para empezar no me tendría que estar saliendo la misma moneda en los dos sitios, ¿vale? Y las conversiones tampoco me funcionan en la versión móvil, ¿vale? Veis que aquí no me está apareciendo el numerito. No entiendo por qué, porque en la versión web sí que lo hace. De hecho, ya veis que conforme recargo me aparece directamente. Puedo cambiar aquí pues, al yen y se me cambian. Ah, mira, pues no se me cambia el ratio. Pero bueno, se me actualiza todo eso y tal, y en cambio en la versión móvil no. Entonces son las típicas cosas en las que tienes que perder un poquito de tiempo. Voy a comitear esto. Sí que no sé cuándo corregir estas cosas. Se van a quedar por el momento como errores, pues que están ahí, porque no tengo mucha intención de a corto plazo apañarlo. No lo sé, igual digo esto y de repente mañana me pica detrás de la oreja y me pongo y lo soluciono. No lo sé. Pero bueno, era un poquito un pequeño proyecto para acostumbrarme. Al final, siempre yo lo digo, ¿no? Cada proyecto lo hago por un motivo. Y en este proyecto hemos aprendido sobre la librería de Victory y Victory Native, que es para mostrar gráficos en la versión web y en la versión de móvil. Me ha gustado mucho la librería. Es sencillita, es fácil de usar y oye, queda curiosa, está bien y la usaré más en el futuro. Y también he usado este proyecto para aprender sobre Native Base, que sirve como, digamos, ¿cómo lo podríamos definir? ¿No? Como una librería de componentes gráficos, ¿no? Como lo que podría ser pues, Tailwind o Bootstrap, pues un poquito de eso, ese similar. Y también me ha gustado bastante, lo seguiré usando porque te viene bastante bien para poder trabajar de una forma cómoda.
Y otra de las cosas que he aprendido en este proyecto es sobre las promesas, que quieras que no, pues también me ha servido para aprender un poco y trabajar un poquito de alguna forma, un poquito más asíncrona y un poquito más inteligente. Entonces estoy contento, haré la documentación a lo largo de esta semana en algún momento para dejar ahí el proyecto un poquito más bonito y que lo podáis leer y entender. Lo tendréis todo en el GitHub, el enlace estará en la descripción, me imagino, y cuando eventualmente arregle las cosas que quedan, pues ya lo comentaré por aquí, pero se va a quedar así. Disfrutad de la semana porque estamos ya a domingo 11 de la noche. Todavía tengo que cenar y terminar cosas, pero bueno, no pasa nada, estamos bien. Ya tener una buena semana.